Descubierto, el escalofriante encuentro de un soldado con lo siniestro, misterio aterrador, las sombras danzaban en las paredes del viejo hospital abandonado, susurrando secretos de desesperación. Manuel, un joven soldado de apenas 22 años, recién regresado del frente, se adentraba en esa penumbra, el miedo y la ansiedad corriendo por sus venas. Cada rincón, cada crujido, le recordaba que algo en ese lugar estaba más vivo de lo que aparentaba. Había pasado un año lejos de su hogar, pero ahora, la guerra intentaba seguirlo, transformando su propia comunidad en un campo de batalla emocional. Con su madre postrada en la cama, la soledad se había convertido en su nueva compañera, las noches se alargaban en su turno de vigilante, la sala de monitoreo solo iluminada por luces parpadeantes y sombras inquietantes. Al principio, solo se sentía organismo por el trabajo, una rutina que le daba propósito. Pero pronto, la atmósfera se tornó pesada, como si los espíritus de aquellos que habían una vez habitado el lugar cobraran vida. Un par de ojos, aquellos de don Carlos, un anciano que vivía en el vecindario, lo siguieron unos días antes. Cuidado con las sombras, Manuel, no todo está como parece, le dijo, con voz entrecortada. La advertencia reverberó en su mente, con cada ronda que hacía, empezaba a notar algo extraño. Ruidos de pasos en los pasillos apagados, risas lejanas que se desvanecían cuando intentaba acercarse. Una noche, se detuvo frente a un espejo quebrado y vio el reflejo de su madre, con ojos llenos de dolor. «Mami», gritó, pero solo encontró un eco que lo devolvió a la soledad. Atrapado entre sus miedos, no pudo sacudirse la sensación de ser observado. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, el clima cambió drásticamente. Una tormenta rugía afuera, relámpagos iluminando por breves segundos los corredores desmoronados del hospital. Fue entonces cuando vio a la figura. Una silueta vagando sin rumbo, envuelta en sombras espesas. Su corazón se aceleró. Se acercó, tratando de entender lo que sus ojos le negaban. Una mirada angustiada y penetrante atrapó su atención. No era un extraño, era una mujer que parecía sumida en la tristeza y el sufrimiento, como si buscara algo perdido. A medida que se acercaba, la imagen se desvaneció, dejando en su lugar un susurro gélido que decía, «Ayúdame». La adrenalina recorrió su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un eco del pasado o una jugada de su mente? Ahora sabía que el miedo no solo lo mantenía a él despierto, había algo más acechando en la oscuridad, un enemigo que no era solo humano. Con el barrio en convulsión, y su madre cada día más débil, sentía como la amenaza se acercaba cada vez más, como una sombra que devoraba la luz. La pregunta se instaló en su corazón como un clavo afilado. ¿Sería capaz de enfrentar a lo que acechaba en las sombras del hospital y, al mismo tiempo, salvar lo que quedaba de su hogar? La noche se cerró sobre él y las risas se resbalaron en su mente como un eco persistente que prometía horror. ¿Qué haría Manuel cuando las sombras decidieran revelar sus secretos? Manuel no pudo dejar de pensar en la advertencia de don Carlos. Su voz resonaba en su mente como un mantra: cuidado con las sombras. Decidió que debía investigar. Si la mujer que había visto era real, tal vez su grito desgarrador de ayuda significaba que había algo que debía descubrir. Con el estómago revuelto por la mezcla de valentía y miedo, se adentró aún más en el edificio, con cada paso resonando en el silencio sepulcral. Las paredes parecían encogerse a su paso, como si el hospital intentara evitar que se acercara a la verdad. El sonido de su respiración se convirtió en un eco que rebotaba en las esquinas oscuras, intensificando su paranoia. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. No era la mujer de antes. El sonido lo paralizó. Era un lamento profundo que emergía de la habitación 204, un lugar que había evitado. Se detuvo en seco, su pulso acelerándose. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz temblorosa,
pero solo obtuvo silencio a cambio. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz de las tormentas que se colaba a través de una ventana rota. Victoriosas sombras se retorcían en las paredes, simulando rostros en agonía. Manuel avanzó, el sudor frío recorría su frente, hipnotizado por la vista de un viejo camastro cubierto de polvo. Cuando se asomó a la cama, su corazón se detuvo, lo que vio lo hizo retroceder, un pequeño espejo en el suelo, reflejando una serie de rostros que parecían moverse, uno de ellos el de su madre. «Mami», gritó de nuevo, pero la imagen se disolvió en un grito de desesperación, dejando solo un vacío. De repente, una mano helada se posó en su hombro. Manuel se giró, preparado para enfrentar su peor pesadilla. Tras él, estaba la mujer, su mirada perpleja, llena de desesperanza. «Has venido para ayudarme, lo has hecho», dijo con una voz casi inhumana. Manuel sintió que le faltaba el aliento. Lo que más le aterró era la forma en que las sombras a su alrededor parecían ir creciendo, proyectando figuras de un pasado sombrío. «¿Qué quieres de mí?», balbuceó. En respuesta, ella extendió la mano, y el reflejo de sus dedos pareció acoplarse al movimiento de los ecos oscuros que habitaban la habitación. «Ellos están aquí, ellos necesitan algo». Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía. ¿Necesitaban algo de él? ¿De qué estás hablando? Su voz casi se perdió en la creciente tormenta que rugía afuera. El viento se colaba por los agujeros del techo, trayendo susurros a su alrededor. De pronto, los rostros oscuros en las sombras comenzaron a acercarse, gritos silenciados surgían de los rincones. «No son buenos, ven con nosotros», parecería una invitación, pero el horror que la acompañaba era palpable. Manuel retrocedió desesperado. Cada paso que daba lo alejaba de la mujer, pero se adentraba más en el abismo de lo desconocido. «No puedo». «Déjame en paz», gritó, pero las sombras empezaron a alargarse hacia él, intentando atraparlo. Súbitamente, el grito de la mujer se hizo más fuerte, atravesando la tormenta como un faro perdido. «Tienes que saber la verdad, Manuel, tienes que hacerlo antes de que sea demasiado tarde». En esos momentos críticos, su mente giró, intentando encontrar la claridad entre la locura. Las sombras se cerraban y su visión comenzaba a nublarse. Una decisión había que tomar. No había tiempo que perder, su madre estaba en peligro, y quizás él también. Pero, ¿sería capaz de bajar la mirada a los secretos que lo habían mantenido despierto todas esas noches? Con el pulso elevado, un pensamiento resonó en su mente. ¿Qué tal si lo que busca ayuda no es la solución sino el principio de su condena? La tormenta arreciaba, ¿podría Manuel descubrir los secretos que habitaban no solo en su mente, sino también en este hospital maldito antes de perderlo todo? El viento aullaba con fuerza y Manuel sintió que las sombras lo rodeaban, como serpientes listas para atacar. Su corazón latía desbocado, cada contracción una advertencia de que estaba muy cerca del abismo. Fue entonces cuando decidió que no podía retroceder. Si quería entender aquella verdad que parecía consumirlo, tendría que enfrentar lo que había en aquella habitación. La verdad, susurró para sí mismo, como un mantra que le daba valor. Mirando a la mujer, sus ojos reflejaron un destello de esperanza, pero era una esperanza sombría, manchada por algo oscuro que él ya había comenzado a vislumbrar. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Bajo el espejo susurró ella, como si la palabra tuviese un peso especial. «Es el centro de todo. Allí están los que no han podido cruzar». Las sombras se retorcían a su alrededor, pero algo en su voz parecía calmarlo. Con un movimiento casi involuntario, se acercó al espejo. Era un objeto viejo, cubierto de un polvo que parecía estar impregnado de tristeza. Se agachó, casi con reverencia, y estiró la mano. Cuando sus dedos tocaron la superficie fría, una oleada de imágenes lo invadió, niños llorando, un hombre en la agonía, mujeres que llamaban a sus seres queridos con voces apagadas. «No. No puedo», gritó, sintiendo que el dolor ajeno lo atravesaba como un dardo. Pero la mujer tomó su mano, y un temblor recorrió su cuerpo. «Debes hacerlo o ellos nunca encontrarán paz». «¿Quiénes son?», Manuel preguntó, angustiado, mientras miraba los rostros desvanecerse en el reflejo. «¿Qué quieren de mí?».
Son almas perdidas, moran en las sombras porque siguen atadas al dolor. Necesitan liberarse. Necesitan que tú. La frase se ahogó en un grito sordo que emergió de más allá del espejo. A medida que Manuel intentaba digerir la información, escuchó otro grito. Era el lamento de su madre, resonando entre los ecos. Mamá, susurró, el horror cayendo sobre él como lluvia ácida. Las sombras que antes lo intimidaban ahora parecían cobrar vida propia, danzando hacia él, impulsadas por la desesperación. Detente, gritó, pero su voz era solo un susurro que se perdió en el poder del momento. Las almas comenzaron a materializarse, cada una con miradas clavadas en él, ojos vacíos llenos de sufrimiento. Manuel se escuchó su nombre en un murmullo colectivo, un único eco que envolvía la habitación. Ayúdanos, sintió que el piso vibraba bajo sus pies. Las almas giraban, su energía lo absorbía. No sé cómo ayudaros, exclamó, su voz ahogada por el terror. Entre la confusión, la mujer lo miró con una intensidad que congeló su corazón. ¿Tienes que cerrar la puerta entre tú y el dolor? ¿Cerrar la puerta? Manuel estaba desconcertado. El eco de lo que había visto en ese hospital tortuoso se intensificó, llevándolo a un estado de pánico. Las sombras comenzaron a cerrarse, y él sabía que el tiempo se le acababa. Con un movimiento resuelto, tomó el espejo entre sus manos. El peso era abrumador, pero sintió que algo en su interior se encendía, una chispa de determinación. Voy a liberaros, gritó. De repente, el espejo se volvió opaco y las sombras en su visión comenzaron a lanzarse hacia él, gritos desgarradores llenaron el aire, y una oscuridad profunda se abalanzó. Todo se volvió un torbellino de voces, sombras y confusión. Con el espejo aún en su mano, un ardor intenso comenzó a recorrerlo todo. Manuel escuchó una última súplica antes de que todo se tornara negro. Cuando la oscuridad se disipó, se encontró en una sala vacía, el murmullo de la tormenta había cesado. Pero el silencio era aún más atemorizante. Con la respiración entrecortada, se situó en el centro, temiendo que cada sombra detrás de él se convirtiera en una amenaza. He hecho lo correcto, pensó, sintiendo que el peso de las vidas ajenas lo aplastaba. Una vibrante sensación de culpa lo envolvía. En ese momento, notó que el espejo ahora estaba roto, añadiendo un eco de incertidumbre. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Cualquier respuesta quedaba oculta. Detrás de los ecos del pasado, mientras unas revistas enrolladas en el suelo lograban captar su atención. Con manos temblorosas, se incluyó entre los papeles. Una imagen le hizo el corazón pararse, una foto familiar de él con su madre, pero detrás de ella, una sombra se alzaba, cubriendo su rostro, y lo comprendió. Las sombras no solo reclamaban almas, reclamaban historias. La historia de él. ¿Acaso esto era solo el principio? ¿Qué más quieren de mí?, murmuró con voz temblorosa, sintiendo que un nuevo horror se cernía sobre su destino. La lucha apenas comenzaba. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La foto, la sombra detrás de su madre, todo comenzó a cobrar sentido de una forma terrorífica. No solo se había adentrado en un oscuro laberinto de almas perdidas, sino que estaba atrapado en un ciclo del que parecía no poder escapar. ¿Qué significa esto?, preguntó al aire, como si las paredes mismas pudieran responderle. La habitación parecía estrecharse, las sombras ahora tenían un rostro familiar. Con el corazón al borde de estallar, se acercó a la foto nuevamente. La imagen, inmóvil, parecía burlarse de él. Aquella sombra, siempre presente, lo acechaba. Un murmullo lejano empezó a hacerse más claro, resonando en sus oídos como un eco perturbador. Manuel. Su nombre flotaba en el aire, envolviendo su mente en una espiral de confusión. Decidido a recopilar valor, alzó la voz. ¿Quién está ahí? La respuesta no tardó en llegar. Del rincón más oscuro emergió una figura. Era la misma mujer del espejo, su rostro pálido y atormentado brillaba en la penumbra. No puedes huir de tu pasado, dijo ella, su voz un susurro que se convertía en viento. Nosotros somos parte de ti. El terror se apoderó de él, y un sudor frío le cubrió la frente. No es posible, tartamudeó, sintiendo como el pánico escalaba por su garganta. ¿Cómo podía ser que aquellas almas perdidas fueran su legado?
¿Qué secretos ocultaba su historia familiar? Tu madre te necesita, lo sabe todo, insistió la mujer, aproximándose a él, dejando una estela de aire helado. ¿Qué sabes de mi madre? Manuel gritó, el dolor en su pecho crecía como un monstruo voraz. La mujer hizo una pausa, sus ojos reflejaban la tristeza de 1000 años. Te has aferrado a la mentira, pero somos lo que no se pudo decir. Lo que no se pudo hacer. El suelo tembló bajo sus pies, cada palabra de la mujer era un eco que reverberaba en su alma. ¡Qué mentira! Dímelo. La oscuridad comenzó a retorcerse a su alrededor, volviéndose más densa, casi tangible. Las voces de las almas ya no eran solo murmullos, estaban gritando, todo se intensificó, los susurros se convirtieron en aullidos de desesperación. Manuel recuerda imploraron los ecos. Sus piernas temblaron, sintió que la realidad a su alrededor se fracturaba. Se llevó las manos a la cabeza, luchando por mantener la cordura. Cállense. Cállense. La mujer avanzó un paso más, y sus manos se transformaron en garras de sombra. Tienes que recordar, solo así podrás liberarnos. Su voz se volvió un lamento, fundiéndose con el lamento de las almas. De repente, las imágenes comenzaron a inundar su mente. Recuerdos olvidados, momentos de dolor. Vio a su madre, llorando, rodeada de tinieblas. Y al fondo, la figura de su padre, su rostro una máscara de desesperación. Una revelación lo golpeó como un rayo. El fuego. Correcto. El fuego que consume lo que una vez fue y lo que podría haber sido, dijo la mujer, sonriendo trágicamente. Deja que la verdad te queme. Solo así podrás salir. El aire se volvió pesado, las sombras parecían marcar el compás de su destino. Manuel se sintió dividido entre el terror y la urgencia de entender. ¿Qué significaba realmente aquella verdad? ¿Qué incendio acechaba en el rincón más oscuro de su memoria? Sintió que su corazón retumbaba, una vibración inquietante que resonaba con el caos a su alrededor. Se vio obligado a decidir, seguir adelante hacia la verdad que le prometían o retroceder al abismo del dolor que había conocido toda su vida. Mientras su mente luchaba por elegir, el suelo empezó a resquebrajarse, revelando un abismo negro. Una voz profunda emergió de las profundidades. Manuel, ya es hora de que elijas. En ese instante, el espejo roto comenzó a recobrar vida, las imágenes parpadeaban frenéticamente y las sombras intentaban arrastrarlo hacia el oscuro vacío. Manuel. La voz de su madre resonó con un grito desgarrador. No puedo, balbuceó, mientras el abismo lo esperaba, abriendo sus fauces, dispuesto a tragarlo. Su elección tendría consecuencias. Con el horror inminente rodeándolo, Manuel se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino todo lo que había amado y perdido. ¿Qué harás? La mujer lo miró expectante, un destello de esperanza y temor en sus ojos. La oscuridad se abalanzó sobre él, y Manuel tomó una decisión. Una decisión que podría liberarlo o condenarlo para siempre. Y entonces, un grito desgarrador, un eco de su alma, rompió el silencio. ¿Lograría salvar a las almas perdidas y descubrir la verdad detrás de sus propios demonios, o se perdería para siempre en la oscuridad? La lucha apenas había comenzado. Manuel sintió un jolteo en su pecho cuando decidió, con todo el miedo consumiéndolo, dar un paso adelante hacia el abismo. La figura de la mujer espectral se desvaneció en una bruma oscura mientras él se acercaba al reluciente espejo, un objeto que ahora vibraba en su propia energía, llamándolo. Recuerda, susurró la voz de su madre, como un susurro perdido en el viento. El abismo parecía temblar, como si la oscuridad misma lo advirtiera de la gravedad de su elección. Manuel, con su corazón latiendo ferozmente, extendió la mano, sintiendo el frío del cristal que lo cautivaba. Un destello de luz surgió del espejo y, de repente, fue como si el tiempo se detuviera. Las imágenes comenzaron a girar en el vidrio, mostrando momentos que habían permanecido ocultos, destellos de su infancia, sonrisas familiares, pero poco a poco, la calidez se tornaba en angustia. Vio el fuego destruyendo todo. La casa ardiendo, su madre gritando, el rostro de su padre retorcido en dolor. La risa de sus amigos se convertía en lamentos. Manuel sintió que el aire le faltaba, la desesperación se adhirió a su piel como una segunda sombra. ¿Por qué no me dijiste?
¿Por qué nunca hable sobre esto?, gritó, al borde de la locura. Las imágenes se tornaron caóticas, como un caleidoscopio de su pasado roto. Porque temimos el fuego, Manuel, respondió una voz. No era la mujer, ni tampoco su madre. Era una mezcla de lamentos que resonaba a través de aquellos ecos. El fuego se lleva todo lo que amamos. Pero también da vida, no lo olvides. No puedo hacerlo. Manuel retrocedió, el miedo lo atrapaba, su cuerpo luchaba contra el impulso de seguir adentrándose en esa vertiente de pesadillas, las sombras empezaron a tomar forma a su alrededor, las figuras de las almas perdidas se arremolinaban desesperadas, sus rostros reflejaban el mismo terror que él sentía, atrapadas entre el deseo de descansar en paz y el horror de no poder liberarse. Manuel, ayúdanos. Solo tú puedes romper el ciclo, suplicaron al unísono, él se abrazó a sí mismo, el terror lo envolvía como un abrigo demasiado apretado. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo rompo el ciclo? Las sombras dieron un paso atrás, formando un camino, y al fondo, el espejo parpadeaba con una luz ambarina, una salida a su agonía. Murmullos de aliento le susurraban, recuerda el fuego. Dudó. Caminó hacia el espejo de nuevo. En su interior, reconoció una llama. Recordó la calidez y su madre sentada frente a la chimenea, riendo mientras él jugaba, y luego el grito desgarrador. Pero entre las llamas, había un destello de esperanza. ¿Podría el fuego ser también un símbolo de liberación? Manuel. No te acerques más. La voz de su madre resonó, un grito que atravesó el tiempo. Aquel eco, aunque aterrador, también le daba el coraje que necesitaba. Y así, con un gesto decidido, él tocó el espejo. La superficie de cristal tembló y, al instante, se encontró cayendo a través de un túnel de luz ardiente. Todo se volvió un destello iluminado, un torbellino de recuerdos y sentimientos que lo absorbían. Instantes después, se encontró en una habitación oscurecida, una sala desconocida donde las sombras parecían danzar con una vida propia. Las almas atrapadas estaban ahí, sus miradas fijas en él, como si esperaran una señal. En el centro, un fuego chisporroteante comenzó a encenderse, iluminando sus rostros desesperados. Libéranos, murmuraron al unísono, mientras el fuego parecía cobrar conciencia propia, engullendo la oscuridad que los mantenía prisioneros, pero antes de que pudiera comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, una risita conocida cortó el aire. Una figura familiar emergió del fuego, la mujer del espejo, pero esta vez, sus ojos brillaban con una luz roja intensa. Manuel, la verdad nunca fue lo que pensaste, ahora tendrás que decidir. ¿Serás el héroe o te convertirás en el monstruo? El horror lo envolvió nuevamente. Tenía una opción, enfrentarse al fuego de su pasado o convertirse en parte de la niebla que atormentaba a su familia por generaciones. La decisión estaba tomada, pero el precio sería alto. Mientras el fuego crecía, su destino se oscurecía. Su corazón latía con fuerza, el terror lo atrapaba una vez más. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero el tiempo se agotaba. Las sombras se movían, esperando su próximo movimiento. ¿Lograría Manuel enfrentar su mayor miedo y redefinir su historia? O, en cambio, sería consumido por el mismo fuego que anhelaba entender. El eco de su futuro resonó en sus oídos, y con esta última decisión, lo sabría al fin. Las llamas danzaban en el centro de la sala, iluminando el horror que rodeaba a Manuel. En esa oscuridad opresiva, el murmullo de las almas atrapadas retumbaba en su mente, como un eco incesante que le pedía ayuda. La figura de la mujer emergió completamente del fuego, mostrándose en toda su apariencia espectral, los ojos carmesíes brillaban de una forma casi hipnótica. ¿Recuerdas cuando el fuego consumió tu hogar?, preguntó con una voz que reverberaba entre el espacio. Hoy tienes la oportunidad de transformarlo. O de dejar que te consuma por completo. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las imágenes del incendio, de su infancia marcada por pérdidas, volvían a atormentar su mente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tú?, balbuceó, tratando de encontrar respuestas mientras un sudor frío empapaba su frente. La mujer sonrió, una expresión de malicia que hizo que su corazón se detuviera.
Soy el guardián de tus decisiones, del fuego que todo lo consume y de la vida que puede renacer de sus cenizas. Pero tú debes elegir. No puedes escapar de tu pasado, dijo, señalando las llamas que crepitaban a sus pies. Las almas empezaron a moverse, formando un círculo cercano a la llama central, como si anhelaran ser parte del fuego también. Sus miradas se volvían cada vez más desesperadas. Manuel cerró los ojos, tratando de evitar la presión abrumadora que sentía en su pecho. Pero un sonido estruendoso lo sacó de sus pensamientos, el fuego chisporroteaba, parecía hablarle, susurrando secretos indescifrables. Mira. La verdad está dentro de ti, dijo la mujer, mientras las llamas parecían arremolinarse, proyectando sombras que danzaban en la pared como un espectáculo macabro. En esos reflejos, Manuel vio rostros conocidos, amigos que habían sido devorados por la tragedia. Tocó su pecho, sintiendo una presión. Si rompes el ciclo, ellos encontrarán la paz, continuó la mujer, pero debes sacrificar algo. ¿Listo para perder? El corazón de Manuel latió con fuerza, golpeando su pecho. Las sombras comenzaron a acercarse, extendiendo sus manos hacia el fuego, buscando ser liberadas, pero el calor era cada vez más intenso, como si el fuego exigiera una ofrenda. Su mente se desbordaba con dudas. ¿Por qué ellos están atrapados? ¿Por qué yo?, preguntó, desesperado. La mujer ahora estaba a su lado, el calor envolviéndolo y asfixiándolo al mismo tiempo. Por la culpa, por el miedo a enfrentar lo que sucedió. Has cargado con su dolor demasiado tiempo, Manuel. Es tiempo de liberarte, respondió la mujer, cada palabra cortante como un cuchillo, pero algo en su tono era incorrecto. Una pregunta se agolpó en su mente, una revelación sombría. ¿Y si el sacrificio soy yo? Las llamas a su alrededor comenzaron a crecer, alimentándose de su ansiedad. Eso es lo que debes decidir. Serás el Salvador, o te convertirás en el sacrificio. Pero ten cuidado, no todo lo que brilla es salvación, dijo la mujer con una sonrisa oscura. Manuel sintió que el aire se espesaba, la perspectiva de perderlo todo lo apretaba como un nudo en su garganta. Estaba preparado para enfrentarse no solo a sus propias sombras, sino al fuego que lo había consumido todo. Las almas alrededor empezaron a llorar, cada lamento resonando en su corazón. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos!, gritaban como si pudieran romper la barrera que los mantenía atrapados. Es ahora o nunca, Manuel, la voz de la mujer reverberó nuevamente, decide si harás arder la verdad o si te convertirás en cenizas del pasado, y en esa sensación amenazadora, Manuel giró su mirada hacia el fuego, sintiendo que en sus llamas estaba el secreto de su libertad o su condena. Se dio cuenta de que era el momento de romper el ciclo, pero a un precio que nunca imaginó. Mientras la intensidad crecía, el tiempo parecía detenerse. ¿Qué iba a elegir? De repente, la figura de un niño pequeño apareció en la llama, su risa resonando en el aire. Manuel, paralizado, reconoció esa risa, era la suya. ¿Quién era realmente el monstruo? ¿Y si el fuego que lo había devorado también era su salvación? La decisión estaba al borde. La llamarada crecía, y Manuel comprendió que su destino estaba más entrelazado al fuego de lo que había imaginado, ocultando secretos que lo unirían a la verdad que nunca quiso enfrentar. En ese instante, el eco de su pasado resonó de nuevo, y supo que debía actuar. ¿Dejaría que las llamas consumieran su legado, o tomaría el riesgo de renacer del fuego, dando vida a lo que había muerto? Prometiéndole a las almas su libertad, él extendió las manos hacia el centro del torbellino ardiente. Pero una voz, profunda y sombría, retumbó en su mente: no estás listo. Las sombras esperaban a su alrededor, y Manuel se dio cuenta de que un paso en falso podría cambiarlo todo. ¿Estás preparado para redimirte, Manuel? ¿O dejarás que el fuego lo consuma todo nuevamente? Y así quedó suspendido en ese instante crucial, entre la salvación y la condena, el futuro reposando en sus manos. Pero el tiempo se agilizaba. El fuego crepitaba ferozmente, devorando el aire a su alrededor. Manuel estaba atrapado entre la opresión de las sombras y la brillantez de las llamas amarillas y naranjas. Las almas rodeando el fuego parecían moverse con creciente desesperación, cada uno de sus rostros reflejando la angustia de una vida no vivida, de un final insatisfecho.
Su ruego resonaba en su mente como un canto triste, implacable. Ayúdanos. Una y otra vez. Pero lo más perturbador era la risa infantil. La inocencia perdida había regresado con una voracidad que sentía imposible. Fue entonces cuando el entorno comenzó a cambiar. Las paredes del lugar parecieron desvanecerse, distorsionándose como un espejismo, y de repente, Manuel se encontró en medio de la sala de su infancia. El olor a humo y ceniza se mezclaba con la fragancia de la madera nueva. El fuego que antes consumía su hogar ahora era un pequeño fuego que crepitaba en la chimenea. De alguna manera, estaba en el pasado, pero con un presentimiento que lo llenaba de terror. «Me quieres, ¿verdad?». La voz de aquella mujer espectral resonó a su alrededor, desvaneciéndose en las sombras que parecían cobrar vida. «Siempre lo has querido, Manuel. Al final, tú también eres parte de este ciclo». Una nueva figura apareció entre las llamas, un niño pequeño, más allá de la ilusión de la llama. Era él un reflejo de su propia infancia, sonriendo despreocupadamente. Sus ojos estaban cargados de un brillo familiar, pero el pánico comenzó a desgarrar la calma de la escena. «Ayúdanos», gritó el niño antes de que una sombra se interpusiera entre ellos, tragándose su risa. Esa misma sombra era lo que había devorado su hogar. «Este es el lugar en el que perdiste el camino, Manuel», dijo la mujer con su voz suave y seductora. Cada palabra era como un abrazo gélido que le envolvía. «Aquí es donde debes decidir. ¿Salvarás al niño o te salvarás tú?». El corazón de Manuel latía desbocado. Sentía como un sudor frío le recorría la frente. ¿Era posible que toda su vida hubiera estado corriendo de sus decisiones? No. No puedo dejar que, pero antes de terminar la frase, los recuerdos fueron arrastrados por las llamas, la imagen de su infancia fue reemplazada por el fuego voraz que lo consumió en el presente, devorando recuerdos y esperanzas. Alrededor, las almas gritaron mientras caían entre la brasa ardiente, cada lamento vibrando en sus huesos. «El sacrificio debe hacerse». Aullaron mientras el calor crecía. «Para liberar sus almas, debes permitir que el fuego te consuma». «Tu dolor trae la redención, Manuel», dijo la mujer, sonriendo con una mezcla insidiosa de ánimo y malicia. Las llamas parecían bailar al ritmo de su voz, y las sombras comenzaron a arrastrarlo hacia el interior del fuego, como si buscaran absorber su ser. «No. No puedo. No debo». Manuel luchaba por escapar, pero el calor lo envolvía. Una mano apareció entre las sombras, una mano llena de cenizas, extendiéndose hacia él. «Ven. No tengas miedo. Puedes volver». Y en ese momento de desesperación, atrapado entre la salvación y la condena, recordó las palabras de su madre. «Cuando el fuego llame a tu puerta, mira dentro y decide quién eres realmente». Sin embargo, había algo más. Una voz interior le susurró: «Tal vez el fuego no solo consume, también puede dar vida». Las llamas lo rodeaban, y la figura del niño se desvanecía llorando. Manuel sintió el ardor del fuego en su piel, y con cada grano de energía que le quedaba, extendió las manos hacia la luz ardiente. «Haré lo que sea necesario», gritó con el eco de su propia voz retumbando en el fondo. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarse a la vorágine, una sombra oscura emergió del fuego, una risa causada por aseguranza. «¿Estás seguro de lo que haces, Manuel? La muerte o la libertad, pero ¿qué tal si hay algo peor que eso?». Y mientras la oscuridad comenzaba a aplastarlo, un nuevo grito resonó por los aires: «No huyas. Ven a mí». Las llamas comenzaron a morir, pero Manuel, ahora más confundido que nunca, sintió que su corazón latía por su vida. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a lo inevitable o el sacrificio era su único camino hacia una redención que ya parecía un sueño lejano? Las sombras se apoderaban de su mente, y mientras el fuego se extinguía, el eco de la niña en su memoria resonaba. «Vas a tener que decidir, ahora». La oscuridad parecía lista para envolverlo todo, y en ese instante vital, Manuel se dio cuenta de que todavía había más secretos por descubrir. Tal vez el sacrificio no era suficiente. Tal vez, en lugar de quemarse, habría otra manera de liberar a las almas perdidas. La pregunta quedó flotando en el aire, provocadora: ¿salvaría a los que habían caído con él, o se perdería en su propia condena eterna?
La oscuridad lo envolvió por completo, como un abrazo helado que le cortaba la respiración. Manuel sintió como el pánico se apoderaba de él, pero en medio de esa insatisfacción abrumadora, una chispa de determinación palpitó en su interior. Las palabras de sus recuerdos resonaban más fuerte: decide quién eres. De repente, el entorno cambió de nuevo. En lugar de llamas y sombras, estaba en un bosque, un lugar que le era ajeno y familiar al mismo tiempo. La bruma se arrastraba sobre el suelo, difuminando los contornos de los árboles, dándole un aire invernal y misterioso. De entre los arbustos, una figura se acercaba. Era el niño de su pasado, pero esta vez con una expresión de gravedad que no reconocía. Manuel, tenemos que irnos, dijo el niño, su voz temblando con un eco de urgencia. Ellos están buscando. Si te atrapan, ya no habrá regreso. ¿Quiénes están buscando? Manuel sintió su voz quebrarse. Ante él, el niño se estremeció, como si pudiera sentir la amenaza del aire que los rodeaba. Las sombras, esas almas que nunca encontraron paz. Culpables como tú. Quieren que decidas, pero no entienden lo que en verdad significa tomar esa decisión, explicó el niño, dando un paso hacia Manuel. Tienes que ayudarme a liberarlas. Manuel parpadeó confundido. La risa y las voces que había escuchado antes retumbaban en su mente. Yo no puedo, no sé cómo. Confía en mí. Insistió el niño, sus ojos implorando por seguridad. Hay una forma. Si reunimos las llamas de su sufrimiento y les mostramos el camino correcto, tal vez podamos romper el ciclo. De repente, un aullido atravesó el aire, como un eco lejano que le heló la sangre. Las sombras se arremolinaban alrededor, cada vez más cercanas, con sus rostros distorsionados en una mueca desesperada. No tienes que hacerlo solo. Gritó el niño. Te necesito, Manuel. Por favor, elige sabiduría sobre miedo. Manuel se sintió dividido, su mente atormentada entre el recuerdo de su infancia y el horror de su presente. De repente, un destello de luz iluminó el bosque, un fuego por venir que parecía vibrar a su alrededor. ¿Es esto lo que esperabas? Murmuró una de las sombras, sus ojos negros fijos en él. Destruir o ser destruido. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, y mientras se giraba hacia las llamas, un giro inesperado lo llevó a recordar el rostro de su madre, su cálida sonrisa en días oscuros. No puedes huir de tu verdad, Manuel. El fuego solo consume lo que tú ya no necesitas. El niño lo miró con una mezcla de esperanza y temor. Debes actuar, ahora. Ellos son más de lo que parece. Manuel sintió el aire volverse pesado, la presión de las sombras creciendo a su alrededor. Este no era solo un momento de decisión, era un llamado a luchar. Si debo enfrentarme a este ciclo sin fin, lo haré por ti, exclamó, y con un gesto decidido, extendió las manos hacia el fuego, dispuesto a aceptar su destino, pero antes de que pudiera tomar acción, una visión desgarradora se formó ante él. Las almas comenzaron a surgir, gimiendo y suplicando, mientras sus rostros aparecían uno a uno en medio del fuego. ¡Ayúdanos! ¡Libéranos!, clamaban en coro, y Manuel sintió el dolor de años de sufrimiento colectivo. Las sombras parecían moverse en respuesta, exigiendo su obediencia. Pero, en ese momento de caos, una idea brillante atravesó su mente. No solo quiero romper el ciclo. Quiero transformarlo, gritó, y con cada palabra, la luz del fuego se hizo más intensa. El niño sonrió, aferrándose a su mano, como si pudieran luchar juntos. Pero las sombras se agazaparon, listas para devorar cualquier vestigio de esperanza. No dejes que te rueguen, son solo marionetas del dolor, murmuró la sombra, acercándose, burlándose. Entonces, Manuel sintió un impulso que no pudo contener. Cállense, gritó, y en un último intento por romper las cadenas que lo unían a su propia desesperación, se lanzó hacia el fuego, su cuerpo atravesando la ilusión ardiente. Con un estallido de luz, el bosque se llenó de los gritos de las almas mientras todo se desvanecía en un destello cegador. Pero en el último instante, antes de perderse en la luz, Manuel vio algo que lo llenó de terror. Una sombra que se abalanzaba, prefiriendo capturarlo en su lugar. Entonces, todo quedó sumido en un silencio sepulcral, y en el aire flotaba una pregunta: ¿habría encontrado la salida o caído en la trampa de un nuevo ciclo?
Las respuestas se escondían en la oscuridad, y el eco de aquellos fantasmas pulsaba en su mente: ahora estás en nuestras manos. Manuel abrió los ojos con un sobresalto, el corazón latiendo como si le fuera a estallar en el pecho. La luz lo envolvía, una claridad irreal que lo dejó momentáneamente cegado. Pero, ¿dónde estaba? Recobrado el aliento, se dio cuenta de que no estaba en el bosque. Estaba en un lugar que parecía un cementerio desolado, rodeado de lápidas cubiertas de musgo y sombras que se alargaban al atardecer. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda, y en el fondo, un eco de risas macabras parecía reverberar. No. No de nuevo, murmuró para sí mismo, levantándose con dificultad. A su alrededor, el paisaje se desdibujaba, mezclando fragmentos de su vida con las visiones aterradoras del pasado. De repente, el niño apareció frente a él, su rostro pálido como la luna. ¿Dónde está el fuego, Manuel? ¿Qué decidiste?, preguntó, su voz una mezcla de ansiedad y anhelo. La mirada del niño era intensa, y Manuel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No lo sé, las sombras estaban tan cerca. Manuel balbuceó, tratando de comprender lo que había sucedido. No pude liberarlas. Las atrapadas en mi mente son. Fuera. Interrumpió el niño, con una energía que emanaba de su pequeño cuerpo. Este lugar te atrapará si no decides pronto. No son solo las sombras lo que temen, es tu juicio. Tienes que enfrentar lo que llevas dentro. Tras esas palabras, el respeto que Manuel había sentido hacia el niño se transformó en terror, pues comprendió que no debía solo enfrentarse a un espectro, sino a su propio ser. La bruma comenzó a levantarse, revelando figuras borrosas más allá de las lápidas. Eran las almas que había visto antes, y venían hacia él, tocando el aire con sus manos gélidas, tratando de alcanzar su esencia. ¡Ayúdanos! ¡Libéranos!, clamaban en un coro unificado, sus voces entrelazándose con la bruma en un lamento desgarrador. El eco resonó en su mente, despertando recuerdos de sus propios fracasos, de decisiones nunca tomadas. Manuel sintió el peso de la culpa y el miedo aplastándolo. Tenía la opción de enfrentarlas, de intentar liberarlas, pero el costo podría ser su propia salvación. Y ahí estaba la sombra, más cerca, próxima a devorar cualquier atisbo de esperanza que pudiera surgir. El niño lo observaba, expectante. Es un ciclo, Manuel. ¿Qué elegiste? ¿Tienes el valor para enfrentar lo que eres? Su voz resonó como un tambor en su cabeza, con cada paso hacia adelante, el ambiente se tornaba más opresivo. Las figuras se acercaban, robando su aliento, confundiéndolo. Si intento ayudar, y falló, ¿qué pasará conmigo?, pensó, su voz temblando mientras la oscuridad lo abrazaba. Ellos no buscan tu destrucción. Solo desean paz, al igual que tú. Pero si te rindes, solo te consumirán, insistió el niño, estirando su mano delicada hacia él. En ese instante, una visión cruzó por su mente, se imaginó siendo devorado por la sombra, atrapado para siempre en un ciclo de penuria sin fin. La imagen le llenó de desesperación. Increíble. ¿Es este el destino al que te estás sometiendo? El dolor en fin, pero no pudo terminar, pues algo en su interior comenzó a retemblar. No. Te enfrentaré, exclamó, y con esa declaración, el fuego interior despertó. La valentía brotó, como un grito naciente desde lo profundo de su alma herida. El niño sonrió, y en su rostro brilló la luz de la esperanza. Ahora, gritó, mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos. Manuel se preparó, sintiendo el aire cargarse de energía, y en un arrebato de determinación, decidió encarar los rostros sufrientes, decidido a darles lo que necesitaban, pero justo antes de que pudiera hacerlo, el tortuoso grito de la sombra le atravesó el corazón. No te atrevas, Manuel. No hay poder en tus decisiones. Solo somos el eco de tu fracaso. Él se detuvo en seco, paralizado por el terror. Se dio cuenta de que su decisión estaba peleando contra más que solo sombras, estaba confrontando cada demonio que había arrastrado en su vida. El tiempo se quedó congelado en ese instante. Liberarás a otros y te perderás. Tú mismo, o cederás a la oscuridad y continuarás con tu angustia, resonó en su mente, y en la distancia, una chispa de luz parpadeó más allá del miedo. Elige,
Manuel. Los gritos se intensificaron, y la sombra se acercaba cada vez más. ¿Podría realmente dar el paso hacia la luz o se dejaría engullir por la oscuridad? Así, en ese juego de visiones y emociones, Manuel comprendió que su próxima elección determinaría no solo su destino, sino el destino de aquellos gritos clamando por protección en la penumbra. Con su mente clara pero su corazón vacilante, tomó una profunda respiración y se preparó para decidir. El momento llegaría pronto, y la pregunta aún flotaba en el aire: ¿sería capaz de romper el ciclo o se convertiría en otra víctima de su historia? Manuel se encontró en el horizonte de su propia desesperación. Miedo y determinación se mezclaban en su pecho. Las almas perdidas alrededor de él clamaban pidiendo ayuda, sus rostros distorsionados reflejaban su sufrimiento. La sombra acechaba, un enemigo que representaba su propia culpa y su historia no contada. Pero ahora ya no podía huir de su verdad. Si solo hay un camino, lo tomaré. No tengo miedo, se dijo a sí mismo, sintiendo como un fuego nuevo comenzaba a arder dentro de él. Decidió enfrentar la sombra, y con el valor tomando forma en su voz, gritó: soy más que mi pasado. No soy solo un espectro de nostalgia. Las almas se detuvieron, sus miradas fijas en él, brillando con una chispa de esperanza. Ayúdanos. Libéranos, resonó su súplica, empujando a Manuel hacia adelante, a la acción. La sombra, furiosa, se lanzó hacia él, percutiendo con un eco gélido. No puedes escapar de lo que eres. Eres solo una ilusión. Manuel sintió que la presión del miedo intentaba aplastarlo, pero apretó los puños. No soy solo una sombra en el espejo. Soy humano, cargado de errores, pero también de posibilidades. No seré parte de tu ciclo eterno de sufrimiento. Entonces, el fuego emergió de su corazón, iluminando el espacio. Las llamas comenzaron a danzar a su alrededor, envolviendo a las almas perdidas, proporcionando un calor que hacía tiempo no conocían. Caminen hacia la luz. Sigan las llamas y libérense de las sombras. Manuel extendió sus manos, canalizando su propia energía a través de las llamas. Las almas vacilaban al principio, pero al ver su determinación comenzaron a avanzar hacia la luz, guiadas por su fe en él. El fuego creció, devorando las sombras que intentaban atrapar a Manuel, destruyendo las cadenas que atormentaban a esas almas. El rostro de la mujer espectral apareció de nuevo entre las llamas, esta vez con una sonrisa que irradiaba calma. Has comprendido, Manuel. El fuego puede consumir, pero también renacer. Tu sacrificio es tu voluntad de enfrentarlo. Esa es tu fuerza. Mientras la sombra se retorcía en agonía, sintió que el poder de las almas liberadas se unía a su voluntad. Sigue. No son solo tus miedos, son parte de ti, y al liberarlos, te liberas a ti mismo. Cada grito de liberación trajo consigo un alivio inesperado. Las llamas se avivaron, su luz atravesando la oscuridad como un amanecer. A medida que las almas se liberaban, la desesperación en su interior se desvanecía. La sombra comenzó a desmoronarse, un grito de furia y pánico resonó al ser desterrada. Manuel sintió la energía de aquellos que había ayudado a llenar su ser, una sensación de calma, de liberación. En un último estallido de luz, la sombra se disipó, dejando un eco lejano. El bosque que lo rodeaba se convirtió en un remanso de paz, las almas danzaban a su alrededor, iluminando la oscuridad con su alegría recuperada. Gracias, Manuel. Gracias, resonó como un canto en el aire, mientras desaparecían, finalmente en paz. ¿Es así como se siente la redención?, se preguntó Manuel, observando la tranquilidad que se extendía ante él. El niño apareció una vez más, con una chispa en sus ojos. Lo lograste, Manuel. Has roto el ciclo. Ahora puedes regresar a casa. Ella te necesita. Con un nudo en la garganta, Manuel sintió que la conexión con su madre era más fuerte que nunca. Lo hice, murmuró, mirando el cielo despejado. Pero temo lo que puede encontrar. Debo enfrentar mi pasado. Y así, con cada paso que daba hacia su hogar, sintió que el fuego lo acompañaba, un fuego de esperanza y de nuevo comienzo. Las sombras ya no podían atraparlo. Había elegido, no por miedo, sino por amor. Al llegar a casa, se encontró frente a su madre, su rostro cansado pero sereno. Mami, afirmó con la voz quebrada. Ella levantó la mirada,
y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Manuel supo que había llegado justo a tiempo, ambos se abrazaron, y en aquel instante, sintió que el peso del pasado comenzaba a levantarse. Se iban a dar la oportunidad de sanar juntos. El miedo ya no era su compañero, la esperanza. Había encontrado un hogar. Finalmente, Manuel entendió que el fuego no solo había consumido sombras, sino que había traído luz a su vida, era el principio de su nueva historia. La verdad, por fin, brotaba en su corazón, esta fue su batalla, pero también su victoria. Por eso, te invito, querido lector, a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que traen mensajes poderosos como este. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante giro final. Además, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y necesitamos a los verdaderos fans como tú. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad valiosa.